Ya sabéis que hay personas que prefieren no ir al médico por temor a las malas noticias. No sea que vayas al médico y vaya a encontrar que tienes una enfermedad mortal que no esperabas. Claro, para la mayoría de estas personas es un gran alivio ir al médico y que en la mayoría de los casos no tengan nada serio. Pero ¿qué de esas otras personas que van a un reconocimiento rutinario y descubren que sí, que tienen una enfermedad muy grave con la que no contaban? Es cierto que, por muy malo que sea el diagnóstico que un médico nos pueda dar, el diagnóstico espiritual que la Biblia hace de todos nosotros es todavía peor. Descubrimos en este libro que el mal que nos aqueja es mucho peor que una enfermedad incurable. Descubrimos como Bruce Willis en El sexto sentido, o como Nicole Kidman en Los otros, que no es que estemos enfermos, es que estamos muertos. Pero la buena noticia es que aquel de quien nos habla este libro, el Señor Jesucristo, es capaz no solamente de sanar nuestro cuerpo, sino mucho más allá todavía, es capaz de darnos vida y vida eterna. Y eso es lo que vamos a leer a continuación en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, que dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Pues podemos ver que hemos cambiado de capítulo, hemos pasado del 1 al 2, y podemos ver cómo hay algunas semejanzas entre el capítulo 1 y el capítulo 2. En primer lugar, que Pablo sigue hablando de la salvación con un tono de gratitud y de adoración, y sigue mostrando cómo esa salvación tan grande, que ha sido planeada por Dios desde antes de los tiempos, está centrada en la persona de Jesucristo. Eso, como digo, va a continuar igual. Ya hablo en el capítulo 1, versículo 5, del perdón de los pecados, la redención que tenemos en Cristo, el perdón de los pecados. Pero ahora va a desarrollar con mayor profundidad este aspecto teológico de cuál era nuestra condición antes de estar en Cristo. Va a mostrar todas las sombras y toda la oscuridad en la que vivíamos en otro tiempo, toda la mancha o la maldad del pecado en nuestro corazón. Y vamos a ver también cómo, si la conclusión del capítulo 1 era la necesidad de conocer mejor esa salvación magnífica que Dios nos ha dado y su glorioso fin, en este otro capítulo, la conclusión de esta salvación que se está exponiendo es doble. Por un lado, mostrar que la salvación es de alcance universal. Alcanza a todos, judíos y gentiles. Y cuando hablamos de gentiles, evidentemente hablamos de todas las naciones, de todos los pueblos no judíos. Pero hay un propósito más, que es demostrar cómo esa salvación que nos reconcilia con Dios, nos reconcilia también entre nosotros, sea cual sea nuestra raza, nuestro linaje, nuestra lengua, sexo, etc. Es decir, la reconciliación, como siempre decimos, vertical, tiene implicaciones en la reconciliación horizontal. Y tenemos que comenzar considerando en este texto que hemos leído cómo la oscuridad es antes que la luz. La oscuridad en nuestra vida ha sido antes que la luz. Y es interesante, y estas cosas nos pasan desapercibidas cuando leemos nuestras versiones en castellano, que en el texto griego las palabras "y Él os dio vida" no aparecen. Están ahí metidas para entender mejor el sentido del pasaje y hasta cierto punto están justificadas porque van a aparecer después. Entonces, los traductores de nuestra versión han creído que era conveniente añadirlas para dar un mejor entendimiento. Pero al hacer esto, están un poco yendo contra el propósito de Pablo, que es, antes de darnos la solución y antes de darnos la respuesta, mostrarnos la profundidad del problema. Y es que no se puede apreciar el dulce sabor de la gracia hasta que se comprende el amargo sabor del pecado. No se puede comprender cuán valioso y sabroso es el pan hasta que se tiene hambre. Y no se puede tampoco acudir al médico si no sientes y no sabes que estás enfermo. Por eso creo que el propósito del Espíritu Santo de Pablo en este texto es mostrar en primer lugar un cuadro de cuál es la condición espiritual de la humanidad, cuál es la condición espiritual tuya y mía en los 3 primeros versículos de este texto. O sea que la primera palabra que aparecería aquí en el texto griego, y que aparece de hecho, es
vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así comienza nuestro texto. Ahora, hay una serie de distinciones que conviene hacer, ¿no? ¿Somos todos los hombres moralmente iguales? ¿No es cierto que hay unas culturas que son mucho más depravadas que otras y que de hecho hay algunas culturas que se acercan bastante a la virtud? Pues podéis pensar todos, ¿no? No voy a dar nombres específicos, pero sabéis que hay culturas en las que hombres de bastante edad se casan con niñas, en las que hombres maltratan a las mujeres sistemáticamente, en las que pues la mentira y la estafa está bien vista, ¿no? Y hay otras culturas, sin embargo, en las que la virtud, la nobleza, el honor y todas estas cosas que nosotros también exaltamos forman parte intrínseca de la manera de vivir de estas personas que habitan en estos lugares. Entonces, ¿podríamos decir verdaderamente que la condición espiritual de todos los hombres es idéntica? ¿Qué pensáis? Es una pregunta muy fácil. Sí. Delante de Dios dice que estamos todos muertos. Lo voy a complicar un poco más. Sabéis que en esta iglesia, en la iglesia de los Efesios, había hermanos nuestros cristianos gentiles y hermanos judíos. Y me imagino que a veces entre ellos se podía dar la siguiente conversación, ¿no? ¿Qué pueblo ha dado al mundo personas más elevadas? ¿Los judíos o los gentiles? Los judíos sabéis que son el pueblo de la ley, el pueblo que ha recibido la ley de Dios y que ha tratado de vivir de acuerdo a esa ley, de una manera íntegra, con una moralidad elevada. Pero tenemos por otro lado a los gentiles, entre ellos a los griegos, que han dado a los filósofos más sabios y a hombres también de virtud, ¿no? Y podía haber esa discusión entre ellos, pero como ya habéis dicho, ya habéis previsto muy bien, el veredicto de la Biblia o el diagnóstico de la Biblia para todo ser humano es que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es una cuestión de que unos tengan más virtudes que otros, es una cuestión de que el mal moral, el mal espiritual está dentro de cada uno de nosotros, como vamos a ver a continuación. Si hay un texto de cabecera para presentar esa doctrina que llamamos la depravación total, es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, juntamente quizás con Romanos capítulo 3. Vamos a leerlo un momento para tener ya el cuadro completo de lo que vamos a desarrollar a continuación. En Romanos capítulo 3, versículo 9, leemos lo siguiente, y está hablando de judíos y de gentiles. Romanos 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y pensad esto, el apóstol Pablo no está pensando en una incapacidad absoluta para hacer ninguna clase de bien, está pensando en la capacidad de agradar a Dios con nuestras obras. Está pensando en la capacidad para justificarnos o para presentarnos delante de un Dios santo aprobados. Y lo que está diciendo es que nadie puede hacer eso. Ni entre los judíos, ni tampoco entre los gentiles. Y después sigue con su desarrollo. Pero vamos a concentrarnos ahora en el texto de Efesios. Ahora, ¿habéis escuchado este término teológico, depravación total? ¿Sí? Si estás en una iglesia reformada y no has escuchado esto, es que no prestas mucha atención, porque es una expresión que se utiliza con relativa frecuencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de depravación total? Depravación es una palabra en desuso, o más bien, con un uso bastante más limitado. La RAE define la depravación como el hundimiento en el vicio, pero mayormente nosotros lo empleamos para referirnos al vicio sexual, ¿no? Por eso es un poco complejo y tenemos que tener cuidado. Si una persona entra por esa puerta y se sienta ahí y le dices, estás depravado, y va a decir, pero bueno, ¿por qué me has tomado, no? Porque claro, el uso teológico no es el uso común, no es el uso de la calle. El uso teológico no va por ahí. No está hablando ni está presentando a la persona que está hundida en un vicio concreto, ¿no? Y más de carácter sexual, no va por ahí. La depravación total, como estamos diciendo, tiene que ver con la incapacidad de la persona de vivir una vida agradable delante de Dios, de alcanzar por sí mismo salvación. La depravación total tiene que ver
con una rebelión, con un estado de rebelión interno en el corazón contra Dios, siendo compatible al mismo tiempo con la capacidad de hacer otras cosas buenas o de llevar a cabo alguna buena acción, ¿no? Sabéis en el Evangelio como el Señor Jesús dice que vosotros, siendo malos, malos delante de Dios, sois capaces de dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Veis ahí esa compatibilidad, no? Y esto explica también por qué en este mundo hay personas no cristianas, no creyentes siquiera, que no creen en ningún Dios y que sin embargo viven bajo una elevada norma moral. De hecho, creo que deberíamos reconocer todos que hay incrédulos que viven moralmente de una manera más elevada que nosotros, para nuestra vergüenza. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues esto se explica por esa otra doctrina que es la de la gracia común, por medio de la cual Dios sigue poniendo bien en este mundo y en personas de este mundo que ni siquiera lo conocen, para que vivan una vida ordenada, vidas ordenadas, ¿no? Hasta ese nivel. Ahora, lo que estamos hablando es entonces de esa enemistad interior, esa rebelión en el corazón que aparta al hombre de Dios. Si hablamos de la depravación total en términos muy sencillos, lo hacemos de la siguiente manera. Se trata de que las personas ni podemos ni queremos buscar a Dios. O más bien al contrario, ni queremos y porque no queremos, no podemos buscar a Dios, no podemos llegar a Él. Lo hemos leído en Romanos 3. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ahora, con esta descripción general de esta palabra depravación, que tiene que ver con ese uso teológico, y que por cierto solo aparece en la Biblia una vez y en otro contexto, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, versículo 12, luego lo podéis mirar. Con esta declaración así principal vamos a adentrarnos un poco en este cuadro de sombras que el apóstol Pablo pinta para nosotros. Y habla en primer lugar de vuestros delitos y vuestros pecados. Y fijaos que el mal o la maldad o el pecado no es una cuestión solamente general de la humanidad. Todos nos sentimos bien cuando hablamos en esos términos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pero el apóstol está personalizando, individualizando esta realidad, vuestros delitos y vuestros pecados. Esto es algo que tiene que ver conmigo, igual que tiene que ver contigo. No solo con el común, no solo con una masa impersonal, ¿no? Y dice también que en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estos pecados no eran la excepción en nuestra vida, no eran algo ocasional, sino que eran nuestro camino, en los cuales anduvisteis. Era nuestra manera de vivir. Y aquí es donde tenemos la primera definición que ya he adelantado antes, ¿no? Esa depravación de la que estamos hablando consiste en un camino propio, ajeno al camino de Dios. Consiste en una vida separada de la voluntad de Dios. Consiste en una manera de vivir y en un propósito vital al margen de la voluntad de Dios. Andabais en vuestros delitos y pecados, en los cuales, como he dicho antes, anduvisteis en otro tiempo. Ahora, esto también, que es un mal individual y es un mal personal, se extiende a todas las personas, porque dice después, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, el mundo entero está en la misma condición, ¿no? Dice William Hendrickson que el espíritu de la época, esa corriente de este mundo que traduce la Reina Valera, se puede traducir como el espíritu de la época que caracteriza a una humanidad que está alienada de Dios, apartada de su voluntad, que no lo tiene en cuenta y que no lo quiere tener en cuenta además. ¿Cuál es el problema con esto? Pues el problema es que cuando un mal es generalizado, se naturaliza. Es decir, todos enfermamos, todos morimos, todos vivimos de espaldas a Dios, todos vivimos para hacer nuestra voluntad y nuestros deseos, por tanto, lo que es de todos es natural. Y de hecho, no se establece una relación causa-efecto. ¿Lo veis? Es decir, la corriente de este mundo nos enseña que si todas las personas viven de la misma manera, es que eso es lo normal. No tienes que preocuparte. No sé si alguna vez lo has pensado, ¿no? No estar equivocado. Siendo que aquí somos tan pocos y allí fuera hay tantos, ¿es esto una cuestión de mayorías? Pues si fuese una cuestión de mayorías, estaríamos equivocados. Pero el apóstol nos revela que la corriente de este mundo es así. La inmensa mayoría de personas viven siguiendo su propio camino, como hemos visto antes, ¿no?
Y después, y fijaos que está desarrollando la problemática del ser humano, la está desarrollando a 3 niveles. Los delitos y pecados que están dentro de nosotros, la corriente de este mundo que podemos llamar el pecado que está fuera de nosotros, y ahora nos presenta un tercer personaje en la terna, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos que se refiere a Satanás, y lo llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué querrá decir esto de príncipe de la potestad del aire? ¿Qué pensáis? Interesante, lo llena todo. Una interesante interpretación. Me gusta. ¿Tenéis alguna más? ¿Algún espacio en concreto, como, no sé, la Tierra en general o zonas así? Depende. Un espacio concreto. O sea, lo llena todo y un espacio concreto. Es interesante porque estas son las dos opiniones mayoritarias, ¿no? Por un lado, la opinión, la interpretación literal, que diría, ya que es el príncipe de la potestad del aire, se refiere a algún espacio entre la tierra y el cielo, ¿no? Y aunque os parezca increíble, esa es la razón por la que algunos cristianos no quieren volar en avión, porque se meten en los dominios de Satanás. Cuando lo he leído, a veces uno se sorprende, ¿no? Claro, pero si se refiere al aire, el aire está a ras del suelo. Las pequeñas plantitas, los líquenes, los hongos respiran en el aire. Entonces también afectaría a ese nivel. Si se refiere al aire físico, si se refiere al aire literal, lo respiramos. Es decir, estaríamos inhalando a Satanás cada vez que respiramos, ¿no? Son cosas muy... Entonces, cuando la interpretación literal resulta ridícula por razones obvias, debemos entender que tiene otro sentido, ¿no? Y después está ese otro sentido, quizá figurado, que nos ha dicho José, ¿verdad? Que se refiere a que está en todo lugar. En Juan capítulo 12, el Evangelio, leemos la siguiente declaración del Señor Jesús. Juan 12, 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y después en el capítulo 14, versículo 30, leemos, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Si os fijáis, el Señor Jesús atribuye potestad, una potestad temporal y delegada, no sobre el aire, sino sobre el mundo entero, ¿no? En todo lugar. Y yo estoy de acuerdo con la interpretación que piensa que el aire lo llena todo en este mundo, está por todas partes, ¿no? Es una manera de decir que el dominio de Satanás temporal y delegado en este mundo está también en todo lugar, ¿no? Y lo llena todo. Ahora es interesante que este espíritu, volviendo a nuestro texto, opera en los hijos de desobediencia. Y claro, nosotros como cristianos quizás estamos muy familiarizados con el hecho de que Satanás nos ataca, Satanás nos tienta, Satanás trata de apartarnos del camino, pero fijaos cómo el énfasis de Pablo está en la operación de este espíritu en los hijos de desobediencia, en los incrédulos. Ahora, esa idea entonces de que Satanás solo molesta a los cristianos o solo molesta a quienes se oponen a él es un mito, ¿no? Satanás ejerce su actividad también sobre quienes no le conocen. ¿Y de qué manera lo hace? ¿Cómo actúa Satanás sobre los incrédulos? O sea que de alguna manera Satanás oscurece o pone un velo sobre nuestros ojos para que no veamos las realidades espirituales, ¿no? Supongo que también sería que como nadie hay, como no, Jesús, el corazón está vacío, entonces puede aprovechar a meterse de forma más o menos amigable y ahí meter a todos los demonios. Pues son diferentes cuestiones que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Por un lado, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4. Por otro lado, dice el apóstol Pablo que no demos lugar a la ira, que no pequemos con ira, para que no demos lugar al diablo, ¿no? De manera que cuando abrimos nuestra vida al pecado sin ningún miramiento, estamos dando lugar al diablo, ¿no? Dice también la carta de Pablo a los Gálatas que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de hacer pasar lo falso por verdadero y lo verdadero por falso. Y muchas personas así lo tienen, ¿no? Satanás es un asesino desde el principio también, dice el Señor Jesús, ¿no? Asesino y mentiroso.
de donde podemos deducir que Satanás promueve la guerra y todo aquello que implica la destrucción de las almas de los hombres. Y hay una obra que hace Satanás en los incrédulos que me llama especialmente la atención y que la he visto muchas veces. Y es como viene alguien a la iglesia o hablas con alguien que no conoce al Señor y le hablas de la palabra de Dios y esta persona es impactada por la palabra. Ve o percibe de alguna manera, palpando, que hay verdad y que hay poder en esa palabra que le estás hablando. Pero según acaba de escuchar la palabra, sale por esa puerta y Satanás viene y lo enreda con los pensamientos de este mundo y con las preocupaciones y lo urgente y hace que esa preocupación vital y fundamental por su propia alma, por ponerse en paz con su propio creador, pase a un segundo plano. ¿Cuántas veces no habéis visto esto? Cuentan de un hombre que, escuchando una predicación del doctor Martin Lloyd-Jones en Londres, dijo que quería hablar con él urgentemente, ¿no? Que tenía la necesidad, después de haber escuchado la predicación, de hablar con él urgentemente. Y por circunstancias, el doctor no pudo, no tenía el tiempo en ese momento, y se lo encontró una semana después. Caminando por Londres se encontró a este hombre, ¿no? Y aprovechando que se lo había encontrado, le preguntó, ¿de qué quería hablarme el otro día? Y dice, no, nada. Dice, es que el otro día, cuando acababa de escuchar su predicación, tenía el vivo deseo de entregarme a Cristo, pero hoy ya se me ha pasado. Y claro, el doctor, siempre agudo y penetrante, le dijo, si lo que le pasó hace una semana no ha durado hasta el día de hoy, no era una obra de Dios. Pero, aun no siendo una obra de Dios buscando la salvación eficaz de una persona, podemos apreciar esto otro que os estoy comentando, ¿no? Cómo Satanás hace que una persona en un momento dado escuche algo, lo sopese y diga, esto es importante para mí, tengo que tomar decisiones en mi vida. Y un instante después se haya olvidado de todo. Es otra obra de Satanás, ¿no? Ahora, voy a ir al punto al que quería llegar desde el principio en cuanto a esto, ¿no? ¿Cómo opera el espíritu del aire en los hijos de desobediencia de una manera más clara y más evidente? Y es que muchas personas piensan que aquellos en los que Satanás obra se dedican a sacrificar gallos y se tatúan 3 seises en algún lugar del cuerpo, ¿no? Dicen esos son. Pero mirad lo que dice. Dice que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y mirad qué es lo que promueve Satanás en los hijos de desobediencia. Vivir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si hay algo que identifica con mayor claridad la obra de Satanás en las personas, es el convencimiento de que somos nuestros propios dioses y de que podemos vivir para llevar a cabo nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Si hay algo con lo que Satanás está especialmente orgulloso y considera que ha cumplido su objetivo, es en el de pensar que Dios no tiene ningún lugar en nuestra vida, que no tenemos que dar cuentas ni que le debemos nada, que somos autónomos para decidir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Y no es esta la filosofía que impregna este mundo en la gran mayoría de las personas? Y si no impregna esta filosofía a alguien es por la gracia de Dios. Pero esta es la verdadera actividad satánica en el mundo. Eres tu propio Dios. No tienes que dar cuentas a nadie. ¿Te apetece hacer algo? Hazlo. ¿Tienes algún pensamiento? Síguelo. ¿Tienes algún deseo en tu corazón? Cúmplelo. Ahora, no podía evitar al pensar en esto, ¿cómo se parece esto al evangelio que algunos predican? Hablando de un Dios cuya voluntad es cumplir tus deseos. ¿Pero qué Dios es ese? Porque aquí está hablando de un Dios con minúscula, el espíritu de este mundo, o el Dios de este mundo, perdón, habla en 2 de Corintios, que busca eso mismo en los hombres, que vivas para hacer tu voluntad. Es tremendo, ¿verdad? Cómo verdaderamente Satanás se viste de ángel de luz y se puede hacer pasar por Dios delante de quienes no buscan en la palabra de Dios. La conclusión de todo esto es tan dura como lo que leemos en el versículo 3. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mirad qué interesante, en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo está hablando de vosotros. En el capítulo 3 se está incluyendo, éramos. Dice William Hendriksen, el comentarista, que la pasión y el anhelo del apóstol Pablo al hablar del Evangelio le hacía incluirse, recordando que él mismo también fue un hijo de ira en otro tiempo.
Y esto es interesante, ¿verdad? Porque nos muestra la misma realidad que apuntábamos al principio. Esa depravación que afecta a todo ser humano, esa condición delante de Dios que tienen judíos y gentiles y todo el que nace en este mundo, nos convierte por naturaleza en hijos de ira. No somos por naturaleza hijos de Dios como muchas personas piensan, ¿no? Es que Dios debería cuidar mejor de nosotros porque todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de ira y lo que Dios debería hacer con nosotros es destruirnos y comenzar una obra nueva. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, como todo cuadro que merezca la pena contemplar, en el cual brillan la luz y hace apreciar los matices, comienza con muchos tonos oscuros, ¿verdad? Pero la historia no termina aquí. Si todo lo que tuviésemos que decir o que predicar es la maldad manifiesta del hombre hacia Dios y su rebelión, no tendríamos buenas noticias. Tendríamos simplemente motivos para lamentar y para llorar sin esperanza. Pero lo que encontramos es que dice, el versículo 4, uno de esos peros que aparecen en la Biblia y que lo cambia todo, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia. Su rica misericordia templa su perfecta justicia. Si Dios solamente fuese justo, no habría esperanza para nosotros. Pero dice que Dios es rico en misericordia. Como digo, la misericordia de Dios templa su justicia. Cuentan de una madre que fue a rogar a Napoleón por su hijo al que le iban a fusilar por desertor. Y Napoleón le dijo a la mujer, ¿pero no comprende usted que si dejo a su hijo sin castigo no sería justo para los demás? Y esta mujer le dijo a Napoleón, es que no le estoy pidiendo justicia, le estoy pidiendo misericordia. Y es lo que esperamos o lo que encontramos en el corazón de Dios, no mera justicia. Encontramos que es rico en misericordia y que no nos ha pagado conforme a lo que merecíamos, que aunque hemos vivido toda nuestra vida andando nuestro propio camino, siguiendo nuestros propios deseos, cumpliendo nuestra voluntad, Él todavía se presenta a nosotros y nos muestra que es rico en misericordia. Y habla también de su gran amor, su gran misericordia, su riqueza en la misericordia y su gran amor con que nos amó. Ese amor que ya hemos visto en el capítulo 1, que no tiene comienzo, que es eterno. Si alguna vez te preguntas cuándo empezó Dios a amarte, la respuesta es no empezó nunca. Te ama eternamente. ¿Y sabes por qué es útil esa pregunta? Porque puedes decir, bueno, ¿y a dónde me lleva eso? ¿Cuándo empezó Dios a amarme? Eternamente. ¿Para qué me sirve eso? Pues muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuándo dejará Dios de amarte? Te ama con un amor eterno, que como no tiene comienzo, no tiene final. Maravilloso, ¿no? Así es el amor de Dios y así es la riqueza de su misericordia. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Esa vida que nos da y que es eterna, como leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Y vamos a ver cómo nos dio vida en Cristo. Cómo nos da vida a Dios por medio de Cristo. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora es interesante notar aquí algo. Fijaos en el tiempo de los verbos. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. La tiene ahora, presente, en este momento. Si cree, tiene vida eterna. Maravilloso. Y dice que no vendrá a condenación en el día final. No vendrá a condenación. Y vuelve a repetir después, ha pasado ahora, en el presente, de muerte a vida. Así que es por medio de la fe en Cristo que Dios nos da vida. Nos da vida juntamente con Cristo. Al creer en Cristo nos une a Él. Y la vida misma de Cristo es nuestra vida. Y no solamente eso, sino que como dice en la siguiente parte, en el versículo 6, la segunda parte, y como ya hemos visto en el capítulo 1, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, no solo la vida de Cristo se nos comunica, sino que la exaltación de Cristo se nos comunica. Porque como ya vimos, hemos sido unidos a Él como cabeza y cuerpo, como esposo y esposa. Y lo que le acontece a Él es lo que nos acontece a nosotros. La misma suerte, la misma gloriosa suerte que le acontece a Cristo,
es nuestra suerte. Ahora, el Evangelio es más que Dios curando enfermos. Es el Señor de la vida, resucitando muertos y haciéndolo por medio de Cristo. Y esto porque Él es rico en misericordia y por su gran amor, es decir, por gracia. Por eso dice aquí ahora, por gracia habéis sido salvados. Es por su gracia. No hay mérito alguno ni en el mejor de los hombres. Porque como ya hemos dicho y visto ese término teológico, todos estamos en depravación moral y espiritual, ¿no? Ahora, por gracia sois salvos. Qué acostumbrados estamos los cristianos a hablar de gracia, qué familiarizados estamos con esta palabra, pero ¿habéis pensado lo extraño que es este concepto para la gente que no es del Señor? El otro día me fui a cortar el pelo, hace mucho ya, y el peluquero me estaba diciendo, bueno, hay que disfrutar de la vida, que son 2 días. Y era un chico árabe joven. Y le dije, bueno, pero la vida son 2 días, ¿pero tú crees en la resurrección? Y me dice, sí, por supuesto, yo creo en la resurrección. Y le digo, ¿y qué va a pasar entonces? Y me dice, bueno, pues que los malos van a ir al infierno y los buenos al paraíso. Y le digo, ¿y tú dónde vas a ir? Silencio incómodo. Y dice, confío en que Alá es misericordioso. Creo que voy a ir al paraíso. Y digo, muy bien. Digo, ¿te imaginas un Dios que venga a este mundo como un hombre para morir en el lugar de los malvados? Y me dice, eso es imposible. La gracia es ajena al corazón del hombre. La gracia de Dios es algo que no vas a encontrar en ninguna religión humana. En las religiones humanas se apela a tu capacidad para labrar tu propia salvación. Y si algo te falta, a la misericordia de un Dios que tal vez te perdone, por arte de birli birloque. Porque como es Dios, diga, pues a ti sí. Pero lo que encontramos en el Evangelio es totalmente distinto, radicalmente distinto. Es Dios haciéndose hombre para tomar sobre sí mismo nuestra maldad y para darnos así perdón y vida eterna. Por gracia. Porque partimos de la base de que ninguno lo merece, de que todos nos hemos desviado y nos hemos hecho inútiles. Por eso os decía que este concepto con el que estamos tan familiarizados es ajeno al mundo. Y cuánto nos cuesta a veces comprender en ciertos momentos de nuestra vida, cuando nos consideramos y nos sentimos fracasados, que todo sigue siendo por gracia. Cuando tú te encuentras en la cúspide de tu vida moral, como cuando te encuentras en la más profunda fosa de tu depravación, sigue siendo por gracia. No hay un instante de nuestra vida en que podamos justificarnos delante de Dios por nosotros mismos. Siempre y continuamente es solo por su gracia. Esa gracia maravillosa. Ahora, hemos visto ya que nos resucitó, nos hizo sentar y vemos que el propósito de Dios es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y aquí nos damos cuenta de que el propósito de Dios en la salvación va más allá de nosotros. Dios tiene un propósito de exponer a través de nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, somos, entendido de la manera correcta, un trofeo, una demostración pública y manifiesta de su gracia y de su misericordia, para siempre, porque dice en los siglos venideros. Y es algo también que nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? El propósito de la salvación va más allá de nosotros. Dios es el centro. Dios es el que debe estar en el centro de nuestro pensamiento y lo debe estar para que toda la gloria sea siempre dada a Él, ¿no? Y así será nuestra existencia por siglos sin fin, para la alabanza de su gloria. Y otro concepto difícil de entender para las personas es, ¿pero no te acabas aburriendo de dar gloria a Dios? ¿No acabas harto, hastiado, de estar siempre reconociendo que Dios es grande, que Dios es glorioso? Pero claro, me di cuenta de que a medida que uno va... Me di cuenta por otras cuestiones de la vida, ¿no? De que a menudo que uno se va haciendo mayor y va meditando más en las cosas, ciertas cuestiones no le asombran cada vez menos, sino cada vez más. A medida que uno, como decía al principio, va conociendo la maldad y la profundidad de la maldad de su corazón, la gracia le impresiona más y más. Y la misericordia le impresiona más y más. Y creo que esto irá en aumento por los siglos de los siglos, ¿no? La gracia de Dios será como una luz que hoy resplandece fuerte, pero cuyo resplandor va a ir en aumento, ¿no? Es imposible cansarse
del Dios de gracia. Y creo que lo vamos a comprobar algún día, ¿no? Ahora, tenemos en el Evangelio de Marcos una historia o dos historias solapadas, no la vamos a leer, la voy a intentar resumir para quedarnos con algo, con lo que irnos a casa, ¿no? Después de haber considerado este pasaje. Encontramos cómo el principal de una sinagoga viene a buscar a Jesús rogándole por su hija que está muy enferma. Y le apremia y le ruega por favor que vaya a su casa para sanar a su hija. Y el Señor Jesús se pone de camino, porque tiene misericordia, porque el Señor se compadece de nosotros en nuestras necesidades. Se pone de camino hacia la casa de este hombre. Pero cuando va de camino, sucede otra historia que se solapa con esta. Y es que viene una mujer que está enferma con un flujo constante de sangre, una pérdida de sangre continua. Y nos dicen los evangelistas que esta mujer durante mucho tiempo ha estado yendo a muchos médicos y se ha gastado todo el dinero que tenía. Y dice que el resultado ha sido que está peor. Es decir, ningún hombre la ha podido ayudar. Pero esta mujer piensa, en el Señor Jesús hay poder, y si solo logro acurrucarme entre la gente y tocar su manto, seré sana. Y la mujer va allí, discretamente, sutilmente, pasando desapercibida entre la multitud, y toca con fe su manto. Y la fuente de su flujo queda sana. Y el Señor, ya sabéis la historia, ¿no? Dándose cuenta de que ha salido poder de él, se da la vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, ¿cómo? ¿Quién te ha tocado? Todo el mundo. No, ¿quién me ha tocado con fe? Y la mujer confiesa, yo. Y él dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y uno puede decir, ¿qué Dios maravilloso es este? Pero es que la historia no acaba ahí. Recordad que él va de camino a la casa del principal de la sinagoga. Y en ese mismo momento se presentan unos cuantos que vienen de la casa y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Madre mía, cuando yo leo estas palabras digo, qué manera de dar una noticia así, ¿no? No molestes más, tu hija ha muerto. Cuando tenemos la tentación de pensar que somos más misericordiosos que Dios, no sabemos lo que decimos. El ser humano es bastante poco sensible para el sufrimiento de otros seres humanos. Y ahí lo vemos. Ahora el Señor no se inmuta. Dice, no, vamos a tu casa. Y le mira a este hombre, a Jairo creo que se llama, y le dice, no temas, cree solamente. Para todos los que somos padres de una hija amada, este pasaje nos deja el corazón en vilo la primera vez que lo leemos. Y el Señor llega allí, y en medio de todos los que están en la casa llorando y lamentando, dice, la niña no está muerta, solo duerme, provocando la burla general de todos los que están allí. Pero él se acerca a la cama y le dice a la niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta. Esta historia es maravillosa porque en este tiempo muchos de nosotros nos conformamos con un Dios que sea capaz de sanar nuestro cuerpo y prolongar nuestros días terrenales aquí. Con un Dios que pueda solucionar nuestros problemas inmediatos y más urgentes aquí y ahora. Y ciertamente en Dios está ese poder y esa capacidad. Claro que Dios, si quiere, puede sanar nuestro cuerpo y darnos bendiciones aquí y ahora. Pero lo que este relato maravilloso nos enseña en los Evangelios es que Dios puede darnos mucho más. Dios puede dar vida a los muertos. Dios puede hacer que aquellos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por la sola fe en Él, no temas, cree solamente, volvamos a la vida. Y es lo que ha hecho el Señor Jesús. El que cree en Él tiene vida eterna. Poniéndole nuestra confianza, tenemos vida eterna. Y esa es la promesa maravillosa, porque nuestro pecado es un mal que necesita no un médico, necesita el poder de Dios para volvernos a la vida de entre los muertos. Y celebramos la buena noticia de que ese Dios que puede devolver vida a los que están muertos, quiere hacerlo y lo ha hecho en nosotros. Si todavía no tienes esa vida eterna, si todavía no tienes esa seguridad de perdón y de salvación en Cristo Jesús, pídesela, porque Dios es rico en misericordia, porque Dios se complace en perdonar y en convertir los que por naturaleza éramos hijos de ira en hijos e hijas amados para siempre, por su gracia y por su bondad. Que el Señor bendiga su palabra.